No, yo me fui básicamente porque después de reunirme con el presidente, que me invitó a discutir un documento que yo le había mandado con algunas propuestas antiinflacionarias, se desató un mediático y operaciones de todo tipo que me parecía que no sumaban, y le dije al presidente que prefería correrme para desandar todo ese show. Pero daba la sensación de que en esos días el gobierno necesitaba una especie de chivo expiatorio a quien echarle la culpa de las corridas cambiarias y demás. Y bueno, eso puede ser, sí, siempre frente a determinadas situaciones se busca algún chivo expiatorio y puede haber sido funcional por esos días, pero bueno, después la cuestión quedó bastante clara que la Argentina estaba atravesando por un agravamiento de su crisis, porque la Argentina vive en crisis, pero digamos ahora estamos en un proceso de agravamiento de la crisis y que es necesario buscar algunas soluciones un poco más profundas, sí. Que bueno, por alguna razón el gobierno se niega a tomar o considera que los tiempos son muy tiranos como para profundizar por allí en medidas más de fondo, y eso era lo que yo básicamente objetaba o no coincidía. Me parece a mí que 8 meses es suficiente tiempo como para no ahondar en los problemas y tratar de buscarle una solución a la gente que la está pasando mal. Ahora, Antonio, cuando usted dice el gobierno se niega a tomar decisiones que el gobierno se niega a tomar, ¿está pensando en Alberto Fernández, en Cristina o en Sergio Massa? Bueno, los tres forman el gobierno de coalición del Frente de Todos, así que de alguna manera son un poco corresponsables en alguna medida de la decisión de preferir no avanzar en medidas más profundas, ¿no? Pero ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién es el que dice esto se hace y se hace? Eso depende de la situación y de lo que sea, pero está claro que el presidente tiene una función institucional, ni que puede avanzar o bloquear determinadas cosas, con lo cual no es cierto que no tenga absolutamente ningún poder. La vicepresidenta tiene un caudal de votos enorme y por lo tanto un peso fundamental en las decisiones del Frente de Todos, y Sergio Massa es el ministro de Economía, que maneja una serie de botones dentro del operativo económico que rige en un país como la Argentina, que por supuesto también tiene mucho poder. Así que más allá de cuánto diálogo existe entre los tres, la realidad es que los tres son responsables de lo que se quiere o no se quiere hacer. Sí, claramente que los tres son responsables, pero a la luz no es lo mismo que estén peleados entre ellos o que se lleven bien. No, claramente eso no es lo mismo, no. Mire, la economía tiene 4 problemas muy grandes hoy, muy graves en la Argentina, y en general, por supuesto el Frente de Todos tiene una mayor responsabilidad por ser quien gobierna, pero en la mayoría de los frentes políticos que uno ve, la verdad que se le dedica poco tiempo a hablar de estos 4 problemas, y la mayoría de los políticos se los ve muy en su salsa, pensando en las internas y en la conformación de frentes y listas y acuerdos y demás, pero no en la grave coyuntura que afecta tanto la vida de millones de argentinos. Bien. Ahora, Antonio, usted antes de asumir ese cargo sabía que esto era así. Ahora, ¿nunca pensó que tenía esa dimensión? ¿Se encontró con un panorama peor todavía al que imaginaba, de ese tipo de peleas internas que hacen fracasar cualquier otro tipo de cosa? Sí, puede ser que haya subestimado la gravedad y la incidencia de cómo la rosca política te borra y hace desaparecer la gestión, ¿no? Eso es posible que lo haya subestimado por ingenuidad o por desconocimiento del tema.
Pero usted cuando usted le lleva el plan a Alberto Fernández, que tengo entendido... Cuando él me lo pide. Bueno, él le pidió un plan, usted se lo lleva. Tengo entendido que... Pero este es un tema menor para el que le quiero plantear ahora, que es que usted en principio aparentemente plantea una devaluación que Massa no quería. Alberto Fernández, con eso que usted le lleva, le dice, sí, pero Sergio no va a querer, Cristina no va a querer, o le dice, quédate tranquilo, vamos a ir para adelante. ¿Qué dice Alberto Fernández? No, cuando almorzamos ese lunes, él me manda a hablar con 2 personas para chequear algunos aspectos técnicos de esa propuesta, y en principio habíamos quedado en reunirnos con Massa, con Pelle y con Rossi esa semana para discutir algunas de estas cosas. Lo que ocurre es que ese mismo lunes a la noche y en parte el martes se desata toda esta tormenta de operaciones mediáticas, y eso cambió absolutamente todos los planes. Respecto de la devaluación, lo que quiero aclararles es que digamos, el gobierno devalúa un 7, un 8%, un 9% todos los meses, ¿no? No creamos que no hay una devaluación. Lo que yo planteaba es que si nosotros vamos corriendo con la devaluación para atrás, tratando de que no se desajuste o no se desactualice el tipo de cambio, siempre estamos alimentando la desactualización y esa inercia indexatoria, que es uno de los 4 problemas que tiene la Argentina. Entonces mi punto es decir, bueno, adelantemos los próximos 3 o 4 meses que igualmente vayamos a devaluar y luego anclemos el tipo de cambio para que de alguna manera las variables comiencen a desandar ese proceso inercial indexatorio. Es decir, que ese salto de un 30% en realidad se iba a dar igual en el transcurso de 3 meses, pero si lo podíamos anticipar, si podíamos ajustar los salarios, sobre todo los más bajos, y actualizar las tarifas, los precios de hecho ya están actualizados, podíamos hacer una modificación en los precios relativos y a partir de allí generar un congelamiento de esas Pero variables. eso es lo que muchos economistas, tanto del oficialismo ante la oposición, señalan que es lo que hay que hacer. Ahora, un plan de estabilización, pero que también requiere cierto apoyo político, claro, que es lo que este gobierno en principio no tendría. Claro, pero ahí viene el punto, que parece que Massa, cuando se enteró de eso, y no, esto no se puede hacer, y lo apuntó a usted como para eyectarlo del gobierno. O sea, es como que eso es lo que hay que hacer, pero no sé por qué razón no está dispuesto el gobierno a hacerlo. Bueno, un plan de estabilización siempre implica algún riesgo, ya sea desde la pericia de su concepción o de su implementación, como del comportamiento de las variables económicas. En medio de un proceso electoral, a veces los políticos deciden no tomar ese riesgo, olvidando que hay un riesgo que puede ser mayor o menor, que es el riesgo de no hacer nada. ¿Pero me equivoco cuando digo que Massa fue el que puso el dedo sobre usted para decir saca este? Y yo no lo sé, pero eso es lo que se comenta en los medios de comunicación. Yo no estuve ni en su cabeza ni en la del presidente para saber cómo fue esa conversación y si efectivamente él le pidió que yo me vaya. Pero usted no habló con Massa, Massa no le dijo nada, no hablaron. No, para nada. ¿Y Massa, que es partidario del plan llegar, hagamos lo que sea como para que no se nos arme más despelote hasta las elecciones? Bueno, no sé, él probablemente esté convencido de que en estas circunstancias políticas y con los tiempos que quedan hasta las PASO y después hasta octubre y después hasta diciembre, lo máximo que puede hacer es una reducción de daños y una represión, si queremos llamarla así, de las variables económicas que se vayan desbordando, en lugar de un plan de estabilización que tienda a cortar este proceso indexatorio y a ordenar el consumo del principal problema que tenemos hoy, que es la falta de dólares producto de la sequía. Corríjame si me equivoco, Antonio. Usted llega al gobierno
por pedido del presidente de la Nación. Es decir, la relación que usted tiene es con el presidente Alberto Fernández, o tenía. Así es, sí. ¿A usted lo decepcionó la actitud de Fernández con usted? No, yo la verdad siento y sigo sintiendo el mismo respeto y cariño por el presidente, que es una persona íntegra, honrada, más allá de que yo podía no coincidir en algunas cosas con él, lo cual me parece absolutamente lógico. Y bueno, cuando él acepta mi renuncia, que obviamente es, a cualquiera podría decir, bueno, te echó, a mí me da lo mismo semánticamente como lo pongamos, creo que no tenía otra alternativa frente a lo que estaba pasando en ese momento y era lo que tenía que hacer, así que de ninguna manera siento ningún Pero, tipo de... yo no sé si lo echó, pero al menos no se jugó mucho por usted. Sí, por eso, no sé si no se jugó mucho tampoco, o sea, creo que siempre las personas somos fusibles y cualquiera que se integra a un gabinete tiene que saberlo desde el primer día. Me parece que en ese momento, como se desató esa cuestión, no cabía otra alternativa. En todo caso, las cosas para rever son qué le pasa a la política, qué le pasa a un gobierno, que la diversidad del pensamiento asusta tanto, que no se puede trabajar en equipo, que las personas tienen tanto ego que no admiten, digamos, la aparición o la emergencia de nuevos personajes que traen ideas de gestión alternativas. Eso es lo que me parece que vale la pena preguntarse. Después, si se llama fulano, mengano o sultano, realmente no lo veo. Mire, uno de los 4 principales problemas que tiene hoy la Argentina es la faltante de dólares. Estamos todos desesperados buscando que finalmente el Fondo Monetario Internacional nos tire algún salvavidas y habrá que ver qué condiciones pone. Y seguimos sin buscarle la vuelta a ver cómo podríamos estimular y fomentar una liquidación más rápida de una alternativa como la del dólar soja, que claramente no está funcionando desde su origen, en el caso de este último tramo, sí, como debería, y lo es producto de la situación que están atravesando los productores, y deberíamos estar pensando qué hacer con las retenciones, por supuesto sin afectar fiscalmente el presupuesto. Hay alternativas para hacerlo, y sin embargo no se discuten.